Mateo 9, 35 al 38. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Aleluya. Versículo 35 de Mateo. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Y quiero animarlos antes de empezar hoy que la importancia de traer su Biblia los domingos. Nosotros estamos muy cómodos con nuestros celulares, tabletas, ¿sabes? Leyendo la Escritura, pero cuando uno tiene su Biblia, vamos a decir, fuera de la iglesia, y está cargando en su mano, en su hombro, donde sea, una persona quizás vaya a ver eso y vaya a ver, bueno, hay una persona que ama a Dios. Y si podemos seguir ese ejemplo, ¿sabes? Diariamente, cuando vengamos a la iglesia, ¿sabes? No depender solamente de, ¿sabes? De los medios de tecnología, ¿sabes? No hay nada malo con eso no es pecado, pero quiero animarlos que por favor traigan su Biblia. Amén. Ok, quiero cubrir 3 puntos esta mañana con ustedes, si Dios permite. Caminando, enseñando y predicando como Cristo, teniendo compasión como Cristo, y cómo orar y amonestar a otros a orar como Jesús. Nuestro primer punto es cómo caminar, enseñar y predicar como Jesús. Eso lo vimos en el versículo 35. Nosotros caminamos donde Jesús caminó, en las ciudades, aldeas y sinagogas. Mateo 9:35 dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo hacía eso? Es muy importante para nosotros, cuando vayamos en los tiempos de evangelio, compartiendo la palabra con las personas. Y a veces, ¿sabe? Donde tenemos que ir, quizás no es un sitio muy bueno, ¿sabe? Puede ser un sitio donde hay gente pobre, hay gente que están viviendo en la calle, hay vecindarios y organizaciones, quizás la gente son muy pobres, no tienen mucho. Y siempre, ¿sabe? Podemos ir donde sea, donde hay, ¿sabe? Complejos y casas que la gente, ¿sabe? Están buen, ¿sabe? Y ganan buen dinero y eso, pero Jesucristo nos da un ejemplo de ir a los perdidos, los que están enfermos, los que están, como dijo el hermano en la liturgia de esta mañana, los que están espiritualmente perdidos y enfermos. Visita solo a aquellos que viven en comunidades con calles limpias y parecen estar mejor vestidos o limpios. ¿Qué pasa con los indefensos, los que no tienen hogar, los que tienen problemas de abuso de sustancias, los que tienen enfermos? Tenemos que pensar eso muchas veces, porque nosotros nos ponemos muy cómodos muchas veces donde vamos a compartir la palabra. Y nosotros como Tabernáculo Metropolitano tenemos que coger el primer paso a buscar a aquellos que necesitan de verdad, los que están enfermos espiritualmente. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de nuestro Señor? En Marcos 1, 38 al 39, si pueden ir, por favor. Marcos 1, 38 al 39. Vamos a estar leyendo mucho de la Biblia hoy, para animarlos. Marcos 1, 38 al 39 dice: Jesús les respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Marcos 6:6. Luego recorrió las aldeas en circuito enseñando. Jesucristo fue a todos los pueblos. Entonces, no fue a un pueblo o una ciudad, una aldea una vez. Él fue en un circuito. Él iba, entonces regresaba como el apóstol Pablo para ver cómo estaba la iglesia, cómo estaban las personas con quienes le había hablado. ¿Saben? En el siglo XVIII había muchos pastores en Estados Unidos que enseñaban en circuito. Se montaban en su caballo, iban de aldea a aldea a través de diferentes estados.
Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo y haciendo seguimientos con aquellos a quien visitamos antes. Si hay la posibilidad y hablamos con una persona y podemos hablar con ella otra vez, debemos intentar hacer eso. Es muy importante. A veces hay conversaciones que ocurren una vez solamente, pero Dios es el que trabaja para ganar esa alma. Pero si se puede hablar con esa persona otra vez, debemos hacer eso. Tenemos que caminar para enseñar y predicar el Evangelio del Reino. Ahora voy a Mateo 9:35, a la parte B. Enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué quiere decir aquí enseñar? Es alguien que mantiene conversaciones con otros para instruirlos, que comparte discursos didácticos. Esa palabra es una palabra que no usamos mucho, es una palabra griega, pero didácticos quiere decir informar, enseñar doctrina como un maestro en la escuela. Los que son maestros entienden lo que es eso, tener ese conocimiento y poder compartirlos con las personas, los estudiantes, quien sea. Un ejemplo fue Juan el Bautista, cuando estaba proclamando la venida del Mesías. Él conocía el Antiguo Testamento, él estaba proclamando y enseñando. Podemos enseñar sin predicar, pero no podemos predicar sin enseñar. ¿Estás buscando oportunidad para compartir la palabra de Dios con otros? ¿Estás con gozo asistiendo y sentándose bajo la enseñanza de la palabra de Dios en su iglesia? ¿Por qué no? Jesucristo, cuando él iba a la aldea, pero él iba a la sinagoga también. En esos tiempos, esa era donde la gente se reunían para escuchar el Antiguo Testamento y después hablar sobre eso. ¿Amén? Es lo mismo con nosotros hoy en día. Tenemos que venir a la iglesia, ¿sabe? Oyendo a través de YouTube o un enlace no es lo mismo, porque parte de escuchar la palabra entre hermanos y hermanos, el compañerismo que eso trae. ¿Amén? Ok, acabamos de ver en el punto 1 donde fue Jesucristo y lo que hizo. Ahora veremos el ejemplo de la compasión que mostró hacia los desamparados y los perdidos. Ahora vamos al versículo 36. Él nos enseña cómo tener compasión. ¿De quién tiene Jesús compasión? Mateo 9:36, parte A, dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Él fue donde las multitudes. Él tuvo, conversaciones con personas individuales, pero muchas veces eran las multitudes. No puedes ver las multitudes si siempre estás enfocado en tu vida solamente. Cristo vio porque Cristo se movió. Lo estamos moviendo. No puedes ver la playa si no la ves, vas a visitar. No puedes ver algo que no quieres aceptar. ¿Eres terco o terca? ¿Por qué? Como dice aquí, uno no puede ver la cosecha, la mies de Dios si uno no se está moviendo. Si uno se queda en un lugar, nunca va a ver las personas que están perdidas. Nunca va a ver las personas que viven en sitios que son pobres, que tienen necesidad, que espiritualmente están perdidos. El mundo, Satanás y la carne harán que dediquemos nuestro tiempo a muchas buenas actividades mientras dejamos lo mejor sin hacer, involucrándose en trabajos que solo están remotamente relacionados con la gran comisión de Cristo y la eternidad, que es dar a conocer el Evangelio y hacer discípulos. Eso es nuestra llamada. Ahora, si pueden conmigo, por favor, en su Biblia, vayan a Juan 3:3. Juan 3:3. Juan 3:3. Jesús le contestó, en verdad te digo que al que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pregunta, ¿dónde está nuestro enfoque? ¿Nos centramos en las alegrías temporales de este mundo que solo duran un momento y luego tienen que ser reemplazadas? ¿O se trata del gozo eterno que viene a través del nuevo nacimiento en Cristo? Muchas veces yo comparto con personas que las cosas del mundo te traen gozo un día, pero
al próximo día ese gozo se fue. Usted tiene que reemplazarlo otra vez, quizás con las mismas cosas o algo nuevo. El gozo que viene con la vida eterna es un gozo que para siempre que tenemos y nunca lo vamos a perder. Si tú no tienes ese gozo hoy, te pido que busques de Cristo. Amén. Okay, vayan conmigo ahora a Lucas 12:31. Lucas 12:31. Y cuando tenga ahí, digan amén, por favor. Amén. Lucas 12:31. Pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. Jesús nos dice que tenemos que buscar el reino de los cielos. ¿Estamos buscando ese reino? Pregunta. Otra vez, ¿dónde está nuestro enfoque? ¿En este mundo o en el mundo eterno que viene? No podemos estar enfocados en los dos como Jesucristo nos dijo en Mateo 6, que o sirves el mundo o sirves al Señor. No puede ser los dos. ¿Estás buscando la próxima montaña que conquistar? ¿O estás dispuesto a someterte y humillarte a la voluntad de Dios? Juan 6:38. Vayan conmigo, Juan 6:38, por favor. Juan 6:38 nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre, no su propia voluntad. Todo lo que él hizo, como él le dijo a los fariseos y a la gente, lo hago porque el Señor me manda. Ahora vayan conmigo a Mateo 7:21 al 23. Cuando lleguen ahí, por favor, decir amén. Gracias, hermano. Mateo 7:21 al 23 nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Entonces les declaré, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y esto para que piensen, están haciendo la voluntad de Dios, porque algún día vamos a aparecer ante el trono del Señor. Y tenemos que dar cuenta por todo lo que hemos hecho y lo que hemos dicho. Y no queremos estar como tuvo este que vino ante el Señor, que dijo, apártate de mí. Yo no quiero oír eso algún día. Yo quiero oír, ven, mi querido hijo. Amén. Okay. Pregunta, ¿qué estás siguiendo? ¿Tu voluntad o la del Señor? ¿Tu voluntad o la del Señor? Porque nosotros es muy fácil dejar, a veces si salimos de la iglesia los domingos, quizás de un compañerismo, un grupo, rápidamente la mente de nosotros se le va a las cosas del mundo. Tengo que hacer esto, tengo que ir aquí, en vez de pensar lo que hemos acabado de escuchar. ¿Sabe? Nosotros venimos aquí los domingos para escuchar la palabra de Dios, amén. Amén. Y el compañerismo. Trabajemos mucho en eso, en tratar de meditar en lo que estamos escuchando, porque es muy importante. ¿Sabe? Yo estoy aquí predicando la palabra de Dios y el pastor Edgar, porque lo queremos mucho, es un mandato del Señor. Pero ustedes tienen su responsabilidad de pensar sobre lo que se ha presentado aquí. Ok, ¿por qué tuvo Jesús compasión? Estamos ahora en Mateo 9:36. Mateo 9:36, la parte B. Porque estaban angustiados o desamparados y abatidos como ovejas que no tenían pastor. El teólogo Charles Spurgeon, en su comentario sobre desamparados o angustiados y abatidos, dice, querían ayuda para sus almas. Esto es hablando de las personas que estaban desamparados y están perdidos espiritualmente. Y no tenían a mano ninguna que sirviera para nada. Los escribas y fariseos los llenaron de nociones vanas. Los agobiaban con las tradiciones de los ancianos. Los engañaron en muchos errores, sin ser instruidos en su deber ni familiarizados con el alcance y la naturaleza espiritual de la ley divina. Por eso se desmayaron, porque
¿Qué salud espiritual y vida y vigor puede haber en aquellas almas que se alimentan con cáscaras y cenizas en lugar del pan de vida? ¿Con qué se están alimentando hoy en día? ¿Con la cáscara o con la palabra del Señor? Las almas preciosas se desmayan cuando hay que cumplir con el deber, cuando hay que resistir las tentaciones, cuando hay que soportar las aflicciones, al no estar nutridas con la palabra de verdad. En los recuentos de Jesús en el Nuevo Testamento, la palabra compasión es usada solamente en cuanto a Jesús, no a los hombres, porque la compasión que él tenía era una compasión divina, que nadie más tuvo aparte de él. Él exhibía una compasión divina. Ahora, ¿qué es un pastor verdadero? Vayan conmigo a Juan 10:11. Juan 10:11, por favor. ¿Qué es un pastor verdadero? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ok, su pastor da su vida por las ovejas. Ahora en Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora en Isaías 40, versículo 11 nos dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Un pastor cuida a sus ovejas. Si están enfermas, los ayuda. Si tiene que cargarlos, los carga. Pregunta, ¿qué pasa cuando no tienes un buen pastor que cuide de ti? O no está buscando un buen pastor. Entonces tiene que depender de ti mismo o la persona alrededor de ti, ¿verdad? Pero Dios nos llama a buscar ese buen pastor. Esa es la razón que venimos aquí los domingos. Amén. Ok, vayan conmigo a Ezequiel 34. Ezequiel 34, versículos 4 al 5. Ustedes no han fortalecido a los débiles. Este es Ezequiel hablándole a los que vinieron con él cuando estaban en Babilonia, que eran cautivos, hablándole a los que estaban ahí con él. Ustedes no han fortalecido a los débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Si no hay un buen pastor, las ovejas se van donde quieran, porque las ovejas necesitan un líder, un pastor que los guíe, que los ayude, que los lleve al agua buena y no al agua mala. Amén. Amén. Okay. Pastor Charles Spurgeon comenta, los maestros que los judíos entonces habían pretendido ser pastores, sin embargo, Cristo dice que no tenían pastores porque eran peores que ninguno. Pastores ociosos que los llevaron en lugar de llevarlos de regreso y esquilaron el rebaño en lugar de alimentarlo. Pastores como los que se describen en Jeremías 23:1 y Ezequiel 34:2. Es muy lamentable el caso de aquellas personas que no tienen pastores o tienen usos que son tan malos como ninguno, que buscan su propia cosa, no las de Cristo y las de las almas. Y hay muchos que buscan pastores que le hagan cosquilla en la oreja, que oigan lo que quieren oír, que se sienten bien, que tienen alegría, pero la palabra no está compartida. Pregunta, ¿y tú? ¿Tienes un pastor que vele por tu vida? ¿Te has comprometido a su iglesia local? ¿O estás esperando para que las estrellas se vayan alineando tu horóscopo? Con muchos vamos al periódico a ver qué nos va a pasar ese día. Nosotros vamos a la palabra de Dios. Amén. Ok, hemos visto en el primer punto, caminando, enseñando y predicando como Cristo. Entonces, en el segundo punto vimos el ejemplo de compasión por Cristo que debemos imitar. Luego llegamos al último punto, que es cómo orar y cómo amonestar a otros
como Jesús. Bueno, un pequeño repaso de los versículos. Voy a leer Mateo 9, 35 a 38 otra vez. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. 38. Por tanto, piden al Señor de la cosecha que envíe obreros a sus cosecha. Nuestro tercer punto, tenemos que orar y amonestar a otros a cómo Jesús lo hizo, en versículos 37 y 38. Mateo 9, 37 nos dice: entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. ¿Qué significa la cosecha o la mies? ¿Es mucha o los obreros pocos? ¿Qué es la mies o la cosecha? ¿Y qué es un obrero verdadero? Vayan conmigo a Juan 4, 35. El Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 35. Y dice: ¿no diceis vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. No es un trabajo fácil, pero sí es una cosecha fácil. ¿Por qué? Porque el Señor es el que hace el trabajo. El Espíritu Santo es el que sabe a la persona. Ahora estamos mirando nosotros a la cosecha. Jesucristo aquí dice que ya quedan 4 meses para la cosecha. Eso quiere decir que hay personas ahí que son elegidos, que están esperando escuchar la palabra de Dios. Y eso nos toca a nosotros. Y si no lo estamos haciendo, pues estamos, ¿saben?, de desobediencia al Señor. Quiero dar una ilustración de una cosecha agricultural, aunque muchos de ustedes quizás sepan ya. Cuando los trabajadores salen al campo, no les sorprende que el tiempo sea caluroso y húmedo, que el trabajo sea duro y las horas largas. Así es su vida. A veces hay espinos o malas hierbas junto a la buena cosecha. La vida del agricultor, y aquí estamos hablando del trabajador que es el cristiano, es difícil. Se levanta antes de que salga el sol y termina cuando se pone. Ahora no quiere decir que nosotros nos levantamos antes del sol y nos acostamos después del sol y estamos afuera en la calle. Pero esto es el trabajo de un agricultor, para que piensen sobre esto. Sabe que tiene que preparar el campo a través de la oración, plantar semillas, la palabra de Dios, regar o esperar que llueva. Esto es el seguimiento. Vigilar el crecimiento de los cultivos, que eso le toca al Señor, recoger las buenas cosechas, que es el nuevo nacimiento, y luego viene el discipulado para ayudar a crecer a los nuevos creyentes. Una cosecha espiritual es el resultado de la obra de Dios en el corazón del hombre. No es nuestra obra. Nuestra obra es compartir la palabra de Dios. Eso es algo que muchas veces yo pensaba que yo quería ir a esa persona en ese momento y decir, yo acepto a Jesucristo, pero sabemos que no trabaja así. Es como la cosecha, coge tiempo, coge sol, la lluvia, cuidando el terreno. ¿Por qué esa cosecha o la mies es fácil? Nuestro Señor ya hizo la obra. Él sabe quiénes son los elegidos y estamos llamados a ir a la cosecha, lo que Él, y estamos llamados a ir y cosechar lo que Él ha sembrado. Él ha hecho lo más difícil. Él ha salvado a la persona. Ahora, a su punto B, entendemos la necesidad de orar a Dios. Mateo 9:38, otra vez. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué tenemos que rogarle a Dios? ¿Por qué tenemos que orar al Señor? ¿Por qué Cristo le rogaba a su Padre? Debemos seguir el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Si Él estaba buscando al Señor, nosotros debemos buscar al Señor también. No importa cuán grande sea nuestra fuerza personal, no podemos recoger toda la cosecha. Por tanto, debemos orar a aquel que puede enviar los trabajadores que se necesitan. El único que puede salvar y escoger a hombres a su mies es Dios.
como resultado del Evangelio. Otra vez, Dios nos llama a nosotros en Mateo 28, 19, 20, a ir a compartir el Evangelio, a ser discípulos. ¿Estás haciendo esto, hermano y hermana? Y si no, ¿por qué no? Y si no sabes, se te puede enseñar. ¿Por qué tenemos que rogarle a Dios? ¿Por qué Cristo le rogaba a su Padre? No importa cuán grande sea nuestro esfuerzo personal, Jesús es el único que puede salvarnos. Amén. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, 17, dice, oren sin cesar. No por un poquito, oren sin cesar. Debemos buscar a orar a través del día. Dios nos llama a orar. La oración es muy importante. Segunda carta a los Tesalonicenses 3, versículo 1 dice, finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Efesios 6, 18. Vayan conmigo a Efesios 6, 18, por favor. Efesios 6, 18. Cuando lleguen ahí digan amén, por favor. Amén. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí Pablo está diciendo a la iglesia en Efesios que oren siempre sin cesar. Y a través de esa oración Dios nos va a perseverar a nosotros. Él nos va a ayudar. Pero si no estamos orando al Señor, entonces ¿por qué no estamos orando? ¿Por qué no estamos orando? ¿Quién es el que nos manda o impulsa al Evangelio? ¿Quién nos manda? ¿Quién nos lleva a la puerta o la encuentra con doña Carmen, que fue unos meses atrás? ¿Quién es que hace eso? Gálatas 5, 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu es que nos guía. El Espíritu es que nos impulsa a las puertas. Amén. Ok, vayan conmigo a Marcos 1, versículos 11 y 12. Marcos 1, versículos 11 y 12. Y dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. El Espíritu fue el que impulsó a Jesucristo al desierto. No fue Satanás que lo llevó. El Espíritu Santo lo impulsó, igual que a nosotros. Cuando se nos ordena recoger la cosecha, el Espíritu es el que nos guía a dónde debemos ir y con quién debemos hablar. Ese es el Espíritu que guió, impulsó a Cristo hacia el desierto. Pregunta, ¿estás orando? Suplicando al Espíritu Santo que te guíe, impulse a dónde está la mies. ¿Y por qué no? Si salimos o queremos compartir con personas, tenemos que orar antes de salir. Quizá por la mañana, cuando estamos en nuestro tiempo de oración, Dios, si me trae alguien de frente de mí, permíteme hablar con ellos, dame las palabras de compartir con ellos. Porque cuando salimos en evangelismo, con el Evangelio los sábados, es lo mismo, tenemos que orar antes, porque Dios es el que nos lleva a las puertas que debemos tocar. Y el Espíritu Santo es el que guía las conversaciones. Y los animos, hermanos y hermanas, que vengan con nosotros. Nosotros nos reunimos los sábados de 11 a 12, aquí en Lake Nona, MA, está en Narcusi y lo hacemos una vez al mes. El primer sábado del mes lo hacemos con ¿sabe? La iglesia entera, corporativo. Pero muchas veces yo estoy ahí los sábados, o el hermano Eric está ahí, o el hermano Eri. Es muy importante que nos reunimos, porque eso nos ayuda. Muchas veces las personas no quieren venir porque dicen, yo no sé lo que yo voy a hacer. Yo no sé hablar con las personas. Yo no entiendo la doctrina, la teología, explicarle a las personas que están perdidos, que Dios es justo y santo, la ley, que Jesucristo vino a morir por ellos. Pero como yo aprendí, yo fui con muchos hermanos. Y yo escuché. A veces le aguanté la voz a Pastor Edgar y
escuchando a través de eso, a través de los años, yo aprendí y se me quitó ese miedo de hablar con las personas. Porque nosotros debemos tener un corazón para los perdidos. Igualmente, alguien vino y habló con nosotros. Amén. Alguien vino y habló con nosotros, ¿verdad? Amén. Fue traído por el Espíritu Santo, pero alguien habló con nosotros. Alguien fue obediente al Espíritu Santo. So, nosotros debemos hacer lo mismo. Amén. Amén. Pregunta, ¿tienes miedo cuando te invitas a compartir el Evangelio? No entiendes por qué debemos ir a compartir el Evangelio. Porque las personas están perdidas. Hay muchos perdidos espiritualmente en este mundo. Hay muchos que están atendiendo iglesias falsas. Hay muchos que ni van a la iglesia, dicen que las iglesias son hipócritas, que dicen una cosa y hacen otra cosa. Y muchas veces son personas que no se han enseñado claramente que Jesús es Señor en su vida. Y que no solamente el domingo nos portamos bien, sino a través de la semana, a través de los meses. Vayan conmigo a Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio y el bien. Y esto es una cita de Isaías 52:7 que dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. ¿Cómo van a oír si no hay la palabra? ¿Cómo van a ser salvos si no han oído la palabra de Dios? Eso es lo que nos toca a nosotros. Y esto diariamente, no solamente los sábados cuando vamos por a través del día, trabajo, en la escuela, en la tienda, donde sea, en el taller, donde sea. Amén. Pregunta, ¿piensas que no tienes suficiente conocimiento de la teología o doctrina reformada como otro hermano o hermana? Dices que no tienes experiencia para ir y traer la buena nueva a los desamparados o los agotados. ¿Cómo vamos a aprender si no estamos presentes, si no practicamos? Muchas veces Dios usa a las personas que tienen mucho conocimiento y también usa a los que no tienen mucho conocimiento. Uno no tiene que ser inteligente como John MacArthur o C. Sproul, lo que sea. Uno tiene que tener ese conocimiento para compartir la palabra de Dios. Ok, vayan conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, y vamos a leer del 20 al 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, del 20 al 23, y cuando llegue ahí, por favor, decir amén. Amén. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley. Aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me ha hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por el amor del Evangelio, para ser partícipe de él. ¿Tienes ese amor para el Evangelio? Aquí Pablo nos dice que él se hizo lo que tenía que hacerse para la persona. Si tuvo que hablar con la persona de una manera un poquito con menos inteligencia o conocimiento, se hizo eso. Si tenía que hablar con una persona que era uno que está perdido, habló diferente que hablar con una persona que quizás es renacido, pero no tiene un entendimiento de lo que es Cristo. Dios nos usa con los diferentes dones y talentos que tenemos. Dios usa nuestros talentos, antecedentes y experiencias de vida individuales para compartir las buenas nuevas. No es tarea exclusiva del pastor o de los diáconos compartir, enseñar el Evangelio. Por favor, tú no tienes que estar en ser diácono, pastor para compartir la palabra de Dios. Dios usa hasta jóvenes. Hay jóvenes que cuando tienen 18, 19 años que comparten el Evangelio. Dios usa a todo el mundo.
¿Recuerda cuando fuiste salvo por primera vez y cómo querías contárselo a todos que conocías? ¿Quisieran escucharlo o no? Yo me recuerdo, porque cuando Dios me salvó a mí, yo quería compartirlo con mi mamá, con mis hermanos, mi hermano. Yo no creo eso, déjame quieto, tú sabes. Y nosotros seguimos, poco a poco, con amor, siempre con amor, seguimos compartiendo el Evangelio con ellos. Entonces ellos viendo el cambio en la vida de uno y cómo uno vive, los ayuda a recibir lo que el Señor le está enseñando. Charles Spurgeon, en su libro Soul Winners o Ganadores del Alma, les recomiendo, si pueden conseguir ese libro, consíguelo. Ese libro me ayudó mucho. Eso era, en ese libro hay muchos sermones que él le predicó a su estudiante y eran sobre el Evangelio. Y en este libro te enseña cómo hablar con lo que hicieron, cómo hablar con diferentes personas y cómo prepararse uno para ir al Evangelio. Y él dice, a los pocos que no lo han logrado, les recomiendo que revisen su motivo, espíritu, trabajo y oración desde una posición firme y comienzan de nuevo. Quizás les ayude a trabajar más sabiamente o ser más creíbles y humildes y a funcionar más en el poder del Espíritu Santo. Deben actuar como lo hacen los agricultores después de una mala cosecha. Después de una mala cosecha, arar de nuevo con esperanza. Si nadie nos quiere escuchar, si salimos un sábado a decir y nadie abre la puerta, está bien, porque estuvimos ahí con otros hermanos y hermanas. Y eso quiere decir que yo no quiso que habláramos con nadie ese día. Deberíamos estar ansiosos por encontrar la razón del fracaso, si la hay. Quizás no cogemos tiempo para orar al Señor que nos dirige. Y deberíamos estar dispuestos a aprender de todos nuestros compañeros de trabajo. Sobre todo, si hay alguna manera de salvar a algunos, debemos resolver firmemente que, pase lo que pase, no dejaremos piedras sin remover para lograr la salvación de quienes nos rodean. Él nos llama a todos a buscar, sea quien sea. Aquellos de nosotros que nos reunimos para orar, en su mayor parte hemos tenido éxito más alta de nuestras expectativas. Sin oración no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Él nos llama a orar antes de hacer todas las cosas, como dice el pastor Spurgeon aquí. Dios nos ha bendecido no más allá de nuestros deseos, sino más allá de nuestras esperanzas. Dios nos usará en su campo, cada uno según nuestros dones y las necesidades del momento, mientras confiamos en Él. ¿Tiene esa confianza en Dios? Y si no, ¿por qué no? Y si no entiende, pregúntale a un hermano que lo ha hecho en el pasado, ellos te pueden ayudar. Pero estamos llamados todos a mirar a esa cosecha que Jesucristo nos dice que está ahí, que ya está lista. Dios ha hecho el trabajo. Dios ha hecho lo más difícil, que es cambiar el corazón de una persona de piedra a carne. Y Él nos llama a nosotros solamente a compartir la palabra de Dios. Amén. Esto se aplica a todos los aspectos de nuestra vida espiritual, incluido el testimonio, el ver a las personas salvas y creciendo en el Señor, que es la cosecha espiritual que todos anhelamos ver. A veces no lo vemos, sin embargo, se exhorta a los creyentes con estas palabras: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Seguimos andando en el Espíritu Santo. Necesitamos confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra, confiar en que su Espíritu Santo nos guiará y confiar en aquellos que Él ha puesto en nuestra vida para guiarnos, enseñarnos y animarnos en nuestros viajes como embajadores de Cristo. Nosotros somos embajadores. Cuando tú eres salvo o salva, tú eres un embajador para Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Podemos confiar en el Señor
que nos ha llamado a ser parte de la recolección de la cosecha y fortalecernos en nuestra fe a través de la oración para que Él nos guíe. Por último, el teólogo Matthew Henry comentó: todos los que aman a Cristo y a las almas deberían demostrarlo en sus fervientes oraciones a Dios. ¿Tienes un amor por lo perdido, por la perdida? Debemos tener un amor por los perdidos y la perdida, porque alguien tuvo ese amor por nosotros. Yo sé que en mi vida yo estaba tan perdido que yo pensaba que Dios no podía hacer nada por mí. Y Dios me salvó a mí a través de mis pecados, a través de las cosas malas que hice en mi vida. El nombramiento de Dios y el uso de este gran medio de gracia para la salvación de los hombres nos anima a orar. Hemos visto esta mañana a quién, por qué, cuándo, dónde y cómo recoger la cosecha preparada por el Señor. ¿Estamos dispuestos a confiar en su palabra o las mentiras del mundo? Otra vez, a través de los domingos vamos a estar empujando la necesidad de hablar con la gente que está perdida, los que espiritualmente no tienen esperanza, sienten que nadie los quiere, que el mundo los ha rechazado. Hay muchos jóvenes que no entienden cómo deben de vivir, ¿saben? No honran a sus padres, hacen lo que quieran, se quedan en su casa hasta que tienen 30 años porque no tienen propósito en su vida. Y nosotros somos llamados a ir a esa persona. Dos personas, 3 personas, quien sea, un grupo. Por aquí en Tabernáculo Metropolitano queremos ser impulsados a los que necesitan, sea aquí en Orlando o donde sea. Y si no sabes cómo hacerlo, por favor, habla con un hermano aquí, habla con los diáconos, pastores, te podemos ayudar. Y si tienes ese amor por los perdidos, como yo comparto muchas veces con las personas, hoy es el día de la salvación. Amén. Uno no sabe cuántos días, cuántos años, cuántos meses el Señor te va a dar. Como estamos hablando con las personas, tenemos que enfatizar eso con ellos, porque ellos piensan que son personas buenas y quizás, algún día yo voy a escuchar eso. Pero sabemos que cuando Dios dice que se ha acabado tu tiempo, se acabó. Y no queremos aparecer ante el Señor, como dijo en Mateo 7, diciendo: bueno, Señor, yo fui una persona buena. No, apártate de mí, nos va a decir. Y vamos a estar en un fuego eterno que no nos consume. Oremos. Gracias, Señor, porque eres el Señor de la mies y que eres el que elige a los que están en la mies. Ayúdanos a recordar la gran comisión y el llamado a nuestras vidas a ser guiados por el Espíritu y hablar con aquellos que te necesitan, están indefensos, están perdidos y no tienen un pastor en su vida que los protege. Ruego, Padre, que ilumines sus corazones y mentes con tu palabra. Ruego que busquemos elevar a Cristo en nuestra vida. Padre, mientras salimos y hablamos a palabras que nos fueron dichas hace muchos años cuando fuimos salvos. Oro, Padre, que aquellos que no te conocen, que les dé claridad y la gracia que necesitan. Y que la palabra sea una lámpara para sus pies. En el nombre de Cristo. Amén.